se apartan del comportamiento propio de la magistratura. ¿Cómo está, ministra? Cuando ustedes me digan. Y de los principios de independencia e imparcialidad que le informan. Finalmente, Ángela Vivanco salió de la Corte Suprema, fue expulsada por tener un comportamiento que no corresponde al comportamiento que tiene que tener un juez. El tono y la decisión fueron lapidarios. 1-1 la Corte Suprema desechó los argumentos de la defensa y ratificó los 7 cargos en contra de Ángela Vivanco, que pusieron fin a su carrera de 6 años en el Poder Judicial, precipitado por el caso Hermosilla. Ahora, como ustedes ven, dice, se aparta del comportamiento de la magistratura. Pero acá hay que tener algo claro, ¿eh? Esto no se supo por un sistema de investigación, de supervigilancia que tenga la Corte Suprema, no. Esto se supo simplemente por el caso Hermosilla, por este caso que se destapó a través de lo que dictó un medio de comunicación como CIPER, y por las grabaciones que hizo Leonarda Rodríguez, con un fin bastante turbio. Nunca se sabe qué realmente quería Leonarda Villalobos. Entonces, a raíz de esos audios que llegaron posteriormente al medio CIPER, se supo todo eso, y de ahí vino el efecto dominó, donde todos cayeron, y cayó finalmente la jueza Vivanco. Ahora, la pregunta es, ¿la jueza Vivanco cayó como para cortar el puente y evitar que se siguiera avanzando en investigaciones? Porque a mí me resulta bastante raro que este caso de la jueza Vivanco sea el único problema de tráfico de influencias, de dificultades al interior de la Corte Suprema, porque vuelvo a insistir, esto no se supo por una investigación, por protocolos que tenga la Corte Suprema, se supo simplemente porque a través de los chats, sándwiches de palta de Luis Hermosilla, se supo finalmente todo. Chats que dejaron en evidencia las gestiones del abogado para su llegada al máximo tribunal, y posterior intercambio de favores con quien cumple prisión preventiva por delitos de corrupción. El Pleno no tiene ninguna facultad para llamarnos la atención. Una de las O sea, lo que pasó acá fue que Luis Hermosilla movió influencia para ponerla allí, en la Corte Suprema, y una vez que Ángela Vivanco estuvo en la Corte Suprema, empezó a pedir los favores que él quisiera, y finalmente a dirigir las acciones que tenía que hacerla, o cómo tenía que votar, o finalmente a cómo se tenían que constituir las salas, etcétera. Todo un tráfico de influencia, un manejo, una manipulación que estuvo a cargo finalmente de Luis Hermosilla. Acelerar un fallo en que Codelco se vio obligada a devolver $25 millones al consorcio chileno-bielorruso Velasmovitec. La ministra señora Vivanco exigió a la relatora que la sentencia se firmara rápidamente, no obstante existir otras causas más antiguas que resolver. Pues Es decir, acá se supo que le exigieron el pago de $25 millones a un consorcio. Originalmente ese $25 millones lo tenía que pagar el consorcio al Estado chileno, por así decirlo, en términos prácticos, y posteriormente la jueza Vivanco ordenó que era Codelco la que tuvo que pagar esos $25 millones al consorcio sueco, si no me equivoco. el comportamiento desplegado por la ministra revela irregularidades en la tramitación de causas a través de presiones indebidas ejercidas sobre funcionarios de categoría inferior. Génesis de la caída de la jueza, mensajes revelados por CIPER Chile en que su pareja Gonzalo Migueles habría ofrecido un doctorado y el cargo de fiscal Centro Norte a Carlos Palma para bajar su postulación a fiscal nacional. Y eso habrá sido gratis, solamente gracias por habernos hecho este favor, o recibió también una colita, o más bien dicho, una tremenda cola. Es decir, con esto se realizó diligencias personales y directas ante el fiscal nacional, demostrando con dicha conducta que no era indiferente a los hechos atribuidos al señor Gonzalo Migueles. dense cuenta, o sea, el esposo de la jueza Vivanco ofreció un doctorado al fiscal Palma para que bajara su postulación a fiscal nacional, entonces así le dejara el camino libre a quien ellos quisieran. Esta cuestión es mafia pura, ¿eh? Bueno, finalmente fue removida por todas estas actos de corrupción, de tráfico de influencia, por toda esta mugre tipo mafia que hacía Vivanco con Luis Hermosilla. Eso es finalmente para acortar el tema de lo que aquí pasaba. Ahora, a mí, lo que digo yo ahora, todo va a seguir igual,
no se va a seguir investigando nada porque el Poder Judicial chileno está totalmente desmantelado, nadie cree en el Poder Judicial. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con el juez Urrutia, por ejemplo? Ese juez que aparecía y ha dado fallos en contra de carabineros, ha encarcelado a carabineros sin mayores motivos, sin mayores diligencias. Todos conocen al juez Urrutia. Esto va a significar que personas como el juez Urrutia van a ser investigados y van a ser destituidos, cosa que sería muy importante. O qué va a pasar, por ejemplo, con gente que no pertenece precisamente al ámbito de los jueces, pero sí aparte del poder de la justicia chilena, que son los fiscales. ¿Qué va a pasar con la fiscal Chong, por ejemplo, que ha sido una activista notoria en temas de persecución a los carabineros de Chile? Entonces, que esto no quede a cabo, o sea, que esto no quede solamente con la salida de la jueza Vivanco. Acá tiene que seguir siendo investigado todo lo que pasa en el tema finalmente judicial. Se fue simplemente, se fue Ángela Vivanco. Esto mismo a mí me gustaría escucharlo y vuelvo a insistir, porque Ángela Vivanco estaba en cosas allá por arriba, pero en cosas prácticas, diarias, como la persecución que han sufrido los carabineros, por ejemplo. Me gustaría que llegara algún momento en que dijera por todo este tipo de razones, por una persecución sin ninguna justificación en contra de los carabineros, se va la fiscal Chom de la Fiscalía Nacional, y también por haber fallado de una forma liviana en contra principalmente de los agentes de seguridad del país, también se va del Poder Judicial el juez Urrutia. Eso también me gustaría escucharlo y muy prontamente. Nos estamos viendo, queridos amigos, que Dios los bendiga. Señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia se acuerda la remoción de su cargo como ministra de esta Corte Suprema de Justicia.